Leandro, gracias por este ratito, bienvenido. Un placer, Paulino, muy gracias. gentil. Bueno, no es fácil, por supuesto, porque te llega la jura ayer a propósito de la tragedia, digamos, el deceso, la muerte, aún no esclarecida, vale la pena decirlo, de Débora Pérez Volpi, ¿no? Dramático ese proceso. Lo decíamos ayer en el recinto, ¿no? En general uno asume un lugar como estos producto de la manifestación popular, por lo tanto es una alegría que la gente vote después de la historia de nuestro país. Tiene que ser un hecho alegre. A mí no me tocó eso, yo no asumo en un contexto alegre, lo hago en un contexto muy triste, que es el de fallecimiento de una compañera y de una amiga, ¿no? Sí. Por lo tanto, no es igual a otros casos, y como lo decíamos ayer, eso también implica una responsabilidad. La agenda de Débora es la mía también, por cierto. Lo cual hay todos temas vinculados a la comunicación, a la agenda de género, pero vas a tener tu impronta en términos de seguridad, y ahí quería hurgar un poquito, porque hoy Ritondo firmó un convenio con Martín Ocampo y participó el Gobierno Nacional también a propósito del tema autopartes. ¿Hay una coordinación mayor en el área metropolitana al menos? ¿Hay un combate al delito que está un poco más sistematizado, más organizado o no? Sin duda, hay una coordinación entre la provincia y la ciudad que nosotros acompañamos. De hecho, hemos participado de la primera etapa de la gestación de un nuevo sistema de seguridad pública en la ciudad, y uno de los pilares que le propusimos a ambos gobiernos es la asfixia a las economías ilícitas, ¿no? Estamos acostumbrados a combatir la seguridad desde el final solamente. Hablamos sobre policías, hablamos sobre cárceles, pero cuando hablamos de eso llegamos tarde. Significa que el daño ya está producido. Correcto. Y un Estado inteligente tiene que poder anticiparse, y parte de esa anticipación significa analizar y combatir y asfixiar esas economías ilícitas. Y en el caso del robo de automotores, que la verdad está en boga y es uno de los principales delitos violentos que ocurren en nuestra ciudad y en la provincia, perseguir el mercado ilegal de las autopartes es un acierto. Lo hemos recomendado y consideramos que hay que acompañarlo si ese es el sentido. ¿El combate contra el narcotráfico se está librando? ¿Ves una impronta diferente, al menos en el gobierno, respecto a otros gobiernos? Bueno, a la por lo altura pronto de lo que se requiere, no vemos complicidad, ¿no? Eso ya es un avance importantísimo. Lo que pasaba durante el gobierno anterior, que nos decían que en Argentina el narcotráfico no estaba presente, mientras veíamos como nuestros pibes morían a diario como soldados y como víctimas de esos soldados en muchísimos casos, en las zonas tomadas, no lejos, en la ciudad, en la 1114, en la Zabaleta, en la 31, en la 31 bis, todavía queda mucho por hacer, pero sin duda que no haya complicidad es un avance, y además se están mostrando políticas públicas que tienden a combatir el narcotráfico. Nosotros creemos que falta, pero sin duda alguna hay una mejora en ese sentido. Esta misma semana detuvieron varios comisarios, ¿no?, en complicidad con el narcotráfico, encontraron plata en las comisarías. Sí, de coimas. Pero que esto hubiese sido imposible que pase si no hubiese habido complicidad judicial, complicidad policial y complicidad política, ¿no? Decíamos en este programa, muchas veces hemos hablado de esto. El Estado formó parte de la matriz del delito en nuestro país. ¿Y hoy lo ves saliéndose o por lo menos haciendo el intento en varios eslabones? Bueno, el Estado es mucho más complejo que un gobierno, ¿no? Y además dentro del gobierno también existen contradicciones, pero no vemos la complicidad estructural por parte del gobierno ni por parte del Estado que vimos durante los años pasados. Esto es saludable, pero para que esto sea sólido, para que ese cambio se profundice, tiene que ser política de Estado y no política de un gobierno. Por eso exhortamos a que convoquen al diálogo profundo, a que haya acuerdos que nos permitan tener políticas públicas que trasciendan los límites temporales de un gobierno, para que si en algún momento este gobierno pierde, el que venga continúe con lo que está bien. Hay cosas que están bien, hay cosas que nos parece que no, pero podemos acordar lo que está bien, inclusive con el Frente para la Victoria, ¿no? Creo que hay que acordar entre todos que hay cosas que se pueden hablar, que podemos coincidir, que no todos fueron cómplices con todo. Bueno, ahí van a tener un trabajo con Mariano Recalde, con Carlos Tomada. Lo hemos hecho. La ciudad tiene una ley de seguridad pública sancionada en el 2016, donde Evolución, el peronismo y el PRO hemos acordado. Esa ley ha sido votada por consenso. Hoy tenemos un marco normativo que nos permite darle esa previsibilidad a las políticas públicas en la ciudad en materia de seguridad en sentido estricto. O sea, es la que permitió sacar de la policía, por ejemplo, las cajas chicas, claro, asuntos internos, ponerlo en manos de civiles, profesionalizar toda esa batalla para la depuración puertas adentro. Falta mucho.
porque la seguridad es mucho más que tener un policía cerca y un mejor policía. Nosotros consideramos que muchos maestros previenen más delitos que muchos policías, ¿no? Consideramos que los consumos problemáticos, las adicciones, la violencia provoca mucho más delitos que lo que la policía puede evitar, y no vemos políticas públicas tendientes a combatir los consumos problemáticos, no solo los de sustancias ilegales, también el alcohol, los psicofármacos permitidos. Eso hoy provoca muerte, eso hoy provoca violencia, eso hoy provoca ausencia del Estado y también es causa y consecuencia del delito que nosotros queremos prevenir. Tenemos muchos aportes para dar, ojalá quieran escucharlos. Sí, claro. Alperín, a mí me llega la información de que hay varias bandas de colombianos operando aquí en la ciudad de Buenos Aires y hay una gran preocupación porque están atacando también oficiales de la policía para intentar robarles las armas. ¿Hay alguna medida que van a tomar? Porque sé que esta semana detuvieron clonadores de tarjetas, detuvieron rompevidrios y todos eran bandas de colombianos. Digamos, ¿qué se hace en esos casos, no? Porque son extranjeros. La porosidad de nuestras fronteras y la falta de controles y de intercambio de información entre estados democráticos durante la década pasada ha sido uno de los problemas que nos han dejado. Reconstruir los vínculos internacionales que nuestro país tiene que tener para combatir el crimen organizado es fundamental. No solo por los colombianos, ¿no? Sino por bandas internacionales con raíces en otros países o internacionales. Hoy el crimen organizado no tiene una nacionalidad. Puede lavar el dinero en un país, tener... Pero te pregunto por colombiano porque es lo que más se está dando estas últimas semanas. Sé que ruido, policía de la ciudad ha detenido bastante delitos violentos. Yo creo que, por eso te digo, no conozco el caso en particular de qué se está haciendo en este punto, pero sí veo algunos avances, pero creo que nos falta muchísimo en ese sentido. En los penales, ¿entendés que la situación algo está cambiando? ¿O el penal, el servicio penitenciario, es casi de autogestión y francamente tienen tarifadas las... digamos, los lugares en donde se alojan los presos, en las condiciones, los celulares, en fin, todo este mito que hay en torno al plato de comida? Yo creo que hay un avance fundamental y hay en algunos casos veo un estancamiento y en otros algunos retrocesos o situaciones conflictivas que no veo ningún avance. El primer avance es que el Estado ha reconocido que en la cárcel delinque, ¿no? Lo dijo la gobernadora María Eugenia Vidal, lo dijo el ministro de Justicia hace una semana, el Estado es delincuente y eso es inaceptable en democracia. El segundo paso es qué se hace en función de ese diagnóstico y ahí todavía vemos demasiado tranquilo el tema. Creo que tiene que ver con que la situación de la cárcel no es una demanda urgente y lamentablemente cuando se vuelve urgente ya es tarde. Por eso nosotros exhortamos a las tres jurisdicciones, nación, provincia y ciudad, a repensar el sistema penitenciario, pero por otra parte el sistema penitenciario provincial, nacional y el resto de los sistemas penitenciarios provinciales siguen en crisis, ¿no? Hay sobrepoblación, hacinamiento, falta de oportunidades educativas, laborales. Dar vuelta a esta curva descendente no va a ser fácil, creo. Bueno, hoy hubo un choque, perdón, en San Miguel, digamos, un camión tenía 200.000 pesos, etcétera. 2 hermanos fueron los que robaron ese botín y uno de los hermanos tenía salidas transitorias. Sí. De vuelta esta lógica. Néstor y Juan Domingo. Néstor y Juan Domingo se llamaban. Néstor y Juan Domingo. ¿En serio? Sí, te lo juro. Bueno, lo cierto es que tenía salida transitoria y no hubo reconstrucción, digamos. Pero, Paulino, de esa persona. Lo que tenemos que entender es que alguien que está hoy en un penal, mañana sale. Y sale peor de lo que entra. Ese es el problema, no lo podemos profesionalizar en el delito. La cárcel, o en el resentimiento. La cárcel reproduce las conductas que sanciona y agrava las causas que originan ese delito, perjudicando a la sociedad nuevamente cuando estas personas recuperan su libertad. Con un agravante también, los trabajadores penitenciarios lo hacen en condiciones indignas. Entonces fracasa por todos lados, no resocializa, violenta los derechos humanos, sus trabajadores no lo hacen en condiciones adecuadas y perjudica a la sociedad porque esta gente sale peor de lo que entra. Intervenir en ese circuito no se hace desde una sola de las aristas. Esa intervención debe ser compleja, responsable y con personas que estén preparadas para hacerlo. Ayer estuvo Felipe Solá y dijo que hacía falta construir más cárceles. ¿Usted cree que esto es así, que hay que construir más cárceles o que hay que ver el tema de las prisiones preventivas? Porque hay gente que está sin condena durante mucho tiempo con prisiones preventivas en las cárceles. Ambas cosas.
La mayoría de los penales en nuestro país no están en condiciones para llevar adelante la tarea que la ley ordena. Las cárceles son para resocializar y no para castigar. Eso se hace con herramientas que tengan que ver con la educación y con el empleo. Las oportunidades que esto sea efectivamente así en las cárceles argentinas son prácticamente nulas. Por otro lado, lo que vos planteás es cierto también. Hay un abuso en ocasiones de la prisión preventiva. De hecho, estaban hablando de prisiones preventivas vinculadas a delitos no violentos, de exfuncionarios o de no funcionarios. Hay que ser muy cuidadoso con la prisión anticipada, ¿no? Porque es una sanción también anticipada y otra vez, el miedo genera estas reacciones complejas, ¿no? Cuando la clase dirigente reacciona con miedo, no solo reacciona tarde, sino que en general suele reaccionar mal. Sí, se habla de las prisiones preventivas sin condena, o que hay muchos presos sin condena. Hay que tener en cuenta que se toma como condena firme los datos oficiales cuando está firme el fallo, es decir, en casación muchas veces. Y por otro lado, ahora estamos hablando del tema de las prisiones preventivas o los abusos de las prisiones preventivas. Nadie reclama cuando está preso una persona que roba a mano armada y está presa. Ahí nadie se queja. Empezamos a hablar de la prisión preventiva con el tema de los exfuncionarios K. Antes los mismos que hoy critican las prisiones preventivas se quedan calladitos. Y las aplicaban, pero ahí también lo que vos planteás es absolutamente cierto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esas normas? ¿Qué vamos a hacer con esos delitos? ¿Qué tiene prioridad? Hoy hay algunas mujeres que son mulas, o sea, que transportan droga por la frontera como estrategia de supervivencia, que han quintuplicado la población femenina en cárceles. Esas mujeres son peligrosas, tienen que esperar en prisión el fallo de la justicia. Y por otro lado, el Código Procesal Penal. Bueno, en la provincia de Buenos Aires pueden hasta 7 veces apelar. Claro, eso es una locura. Lo hablaba ayer con Sapsay. No podemos tener un sistema recontra garantista. Garantista sí, recontra garantista. Pero eso casi el absurdo, no es garantista ni siquiera, Paulino. Eso es solamente los que tienen abogados importantes, o sea, los que pueden pagar un servicio de justicia tienen la posibilidad de apelar. Esas son autopistas para algunos, no todos tienen esa chance. Yo siempre digo que la dilación del proceso penal se convierte en la condena del inocente y en la libertad del culpable. Así es. Bueno, fijémonos, si no, lo que ustedes acaban de poner antes en televisión. Lo último, no puedo dejar de preguntarte por lo asombroso de la discusión, lo altisonante, Lustó con Roy Cortina. Se dijeron de todo, digamos. ¿No hay vuelta atrás? Ojalá que haya vuelta atrás. El radicalismo y el socialismo han construido mucho durante muchos años. No es un problema de personas, ¿no? Creemos que lo que tenemos que debatir en la ciudad y en el país son ideas, valores. Pero usted le dijo que lo compraron. Y Roy Cortina dijo, yo nunca tuve cargo, lo tuvo él. No tengo nada para opinar al respecto. Suerte. Gracias. Gracias, Leandro. Muy amable.